Bueno, el Señor me traía a mi vida esta palabra y es creyendo y viviendo lo que Dios dice de mí. Hoy vamos a hablar un poco qué dice Dios de mí y cómo Dios quiere que yo viva y crea. Bueno, yo tengo esta florecita, ya la de la primera reunión estaba más bonita, ya por el tiempo está más arrugadita, más marchita, pero quiero que miren esta flor y vamos de pronto a decir ciertos adjetivos o ciertas características que tiene esta flor. Esta mañana me enteré cómo se llama cayena, creo que fue que me dijeron, ¿cierto? Y bueno, tiene un nombre, tiene un color, tiene ciertas características que la hacen ser esta flor. Yo no puedo decir esta flor es una rosa, no puedo decir que es un girasol, no puedo decir que es una margarita, sino ella tiene un nombre específico y tiene ciertas características específicas, así como cada uno de nosotros tenemos. Entonces quiero que recuerden esta flor porque a lo último vamos a hablar y vamos a hacer algo con esta flor. Quiero que vayamos a nuestra palabra, a la Biblia, busquemos Mateo 3:17, por favor. Y vamos a leer qué dice la palabra en Mateo. Dice, y una voz dijo desde el cielo, este es mi Hijo amado, quien me da un gran gozo. Mateo 3:17. Este versículo hace referencia a cuando Juan el Bautista fue y bautizó a Jesús. En el momento que Juan el Bautista bautizó a Jesús, desde el cielo se escuchó esta gran voz, donde dice, este es mi Hijo amado, quien me da gran gozo. ¿Quién está dando esa palabra? Dios. Dios Padre le está diciendo a Jesús, este es mi Hijo amado, el cual me da gran gozo. Entonces, es que nosotros entendamos que debo creer y vivir lo que Dios dice de mí. Y si tomamos este versículo, ahí vemos que dice Dios en el momento que Jesús obedece, ¿cierto? En el momento que Él hace lo que Dios quiere, en el momento que Él toma la determinación de, siendo el Hijo de Dios, dejarse bautizar por Juan el Bautista, eso significa obediencia. Y en el momento que Él toma esa decisión de obediencia, Dios allá en el cielo se puso gozoso, alegre, y dijo, este es mi Hijo amado, que me da gran gozo. Está diciendo que es su Hijo, ¿cierto? Ahí está dando una característica, está diciendo, Él es mi Hijo y me da gozo. Entonces, nosotros como seres humanos tenemos características que nos hacen decir, esta es Carolina, esta es Mary, esta es Andy. Nos dice quiénes somos nosotros. Y hoy vamos a entender y vamos a comprender qué dice Dios. Y qué me dice Dios y cómo Dios quiere que yo viva, independientemente de lo que yo reciba. Porque en Dios todo tiene un propósito. Vamos a mirar la definición de afirmación. Cuando estaba preparando el mensaje decía, listo, sé que tengo que tener claro mi autoestima y mi identidad en Dios, pero tengo que saber que eso viene de acuerdo a lo que yo recibo, ¿cierto? Y a partir de ahí tengo que saber qué es la afirmación. Vamos a ver qué dice la afirmación. Dice que es la acción y el efecto de afirmar y afirmarse respecto a una creencia que se considera válida por evidencia o por creencias. Comunica una idea. Entonces, ¿qué es la afirmación? Que sea algo por dicho, ¿cierto? Como por hecho. Es blanco. Esto es micrófono, ¿cierto? Estoy afirmando algo, ya sea de una persona, de una circunstancia, de una situación, pero estoy dando mi idea que es así. Como les decía al comienzo, esto es una flor. Yo no puedo decir que es un libro, es una flor. Entonces, cuando nosotros tenemos una afirmación que viene de Dios, eso produce una actitud de fe, una confianza y una esperanza de saber que en Dios yo soy lo que Él quiere que yo sea. Generalmente nosotros constantemente estamos afirmando y diciendo cosas en nuestro diario vivir.
Decimos, este es mi esposo tan amado. Este es mi buen esposo que me ama y me cuida. Este es mi hijo que es obediente. ¿Cierto? Generalmente estamos utilizando la palabra afirmación. Generalmente afirmamos algo. Y quiero que hoy entendamos que afirmar es la mejor inversión que tú puedes hacer. Es lo mejor. Ahí está la afirmación positiva y la afirmación negativa. Entonces tú eres el que decides cómo vas a manejar esta palabra. O voy a afirmar positivamente o voy a afirmar negativamente. Yo les decía que la palabra afirmación hace parte de los 5 lenguajes del amor. Yo sé que próximamente toda la iglesia vamos a estar trabajando un poco sobre los 5 lenguajes del amor. Y sé que hace parte de eso. Cuando yo amo, afirmo, ¿cierto? Cuando yo comparto con alguien, estoy diciendo algo de esa persona. Entonces hoy quiero que nos detengamos un poco de mirar cómo yo estoy en mi día a día afirmando a los que están a mi alrededor o cómo me afirmaron a mí. Porque generalmente miramos para allá, pero no miramos para acá. Generalmente miramos y decimos, ay, a este le dijeron tal cosa, mire cómo actúa, y señalamos y se nos olvida que muchas veces nosotros también fuimos afirmados como seres humanos y no recibimos la afirmación correcta. Entonces vamos a mirar de dónde viene la afirmación y quién nos la da. Entonces, el primero que me afirma es Dios. Dios tiene que ser la base. Y quiero que ustedes entiendan, querida iglesia, que afirmar es la mejor inversión que puedes hacer si lo haces positivamente. Si tú afirmas a tu familia, si tú afirmas a tus hijos, si tú afirmas a tu esposo, si afirmas a tu jefe, a tus compañeros de trabajo, eso trae bendición para tu vida y bendición para el que está al lado tuyo. La palabra dice que la palabra tiene poder. Y si nos vamos a Santiago, la palabra nos habla de que este organito pequeño, que es la lengua, tiene poder para destruir o construir. Pero tú decides cómo vas a utilizarlo. Tú decides si tu afirmación proviene de Dios o proviene de tu humanidad. Tú defines que lo que tú hablas y haces es lo que Dios quiere que tú seas y hagas. Porque tenemos que tener claro que somos instrumentos, que Dios nos da habilidades, defectos para ser útiles en su obra, en su propósito. Entonces, el primero que da en nosotros esa afirmación es Dios. Dios tiene que ser la base. Si yo no tengo claro que Dios, mi Padre, es el que me afirma y me dice quién soy yo, me voy a dejar distorsionar el propósito que Dios tiene para mi vida. Voy a dejar distorsionar y voy a dejar que otras voces me alimenten. Voy a dejar que lo que hay a mi alrededor me haga tomar ciertas determinaciones. Entonces yo los invito hoy a que miremos que Dios debe ser la base. Cuando hablamos en Santiago, que les decía que la palabra dice que esto construye o destruye. Cuando hablamos de construcción sabemos que tenemos que colocar ladrillos, cemento, que para que hacer un edificio tiene que tener unas buenas bases sólidas. Nuestra vida tiene que tener unas bases sólidas. Nuestra vida tiene que estar firme y esa firmeza y esa afirmación proviene de Dios. Nadie más te puede dar la afirmación correcta sino Él, que te conoce, que sabe quién eres, que te conoce con nombre propio y te dice, hoy Mary es mi hija. Mary es así, tan, porque te conoce por nombre propio. Entonces, ahí la palabra nos dice, si nos vamos a Salmos, a mí me gusta mucho Salmo 138 y sé que es una promesa de Dios. En mi vida lo fue y siempre 139, perdón, fue como un referente en el momento que en mis 2 embarazos siempre decía, Dios, tú has formado a mis hijos en mi vientre. Yo no los conozco, pero ahí en lo profundo estás entretejiendo todo. Y antes de que ese embrión vea la luz, tú ya conoces todos sus días. Y yo me apropié de eso y aún me apropio. Y digo, mis hijos, yo fui formada con un propósito desde antes de la fundación del mundo. Y quiero que tú te apropies y sepas que el Señor te conoce con nombre propio, sabe quién eres, conoce tus debilidades, conoce tus defectos, conoce tus luchas, conoce todo. Aprópiate y créele que Él conoce, que Él te hizo a su imagen y semejanza, que Él te puso un nombre
específico a ti y te creó para grandes cosas. ¿Lo creen? Yo creo que somos diferentes en Dios, los hijos de Dios, porque sé quién es Él y porque he permitido que Él sea mi base. Entonces, Él es el primero que me afirma. Y esa afirmación proviene también cuando estoy cerca del Padre. Yo conozco a mi Padre, ¿cierto? Sé cómo se llama, sé sus debilidades, conozco todo de Él. Algunas cosas, pues, hay cosas que pronto no sabré, pero sé quién es Él. Entonces yo los invito, iglesia, que debemos conocer a Dios para que Él nos reafirme cada día más. Para saber qué dice Dios de mí, debo ir a la palabra y conocer qué dice Él de mí. No puedo pretender creer que me la sé toda o creer que yo ya sé quién soy si no escucho la voz de Dios. Y para escuchar esa afirmación de Dios tengo que pasar momentos con Él. Él es nuestra base. Nuestra primera afirmación proviene de Dios. Entonces vamos a leer ese versículo que está ahí en la pantalla. Quiero que lo busquemos, que es Salmo 139, 13, 18, bueno, que es lo que les estaba diciendo. Y vamos a mirar el siguiente, que es Jeremías 29, 11. Jeremías 29, 11. Dice: miren a mi siervo, al que he elegido. Él es mi amado, quien me complace. Pondré mi espíritu sobre él. Mateo 12, 18. ¿Listo? Entonces, ese es Mateo 12, 18. Perdón, me equivoqué en la cita cuando se las di. Miren a mi siervo, el que he elegido. Él es mi amado, quien me complace. Pondré mi sello sobre él. Entonces, ¿qué está diciendo Dios? Que somos sus siervos. Somos sus hijos, me ha elegido, me ha amado, me ha puesto un sello único y especial. No hay nadie como Él, y pondrá su espíritu sobre mí. Eso está diciendo Dios de mí. Eso se lo dijo Dios a Jesús. Y yo siempre pienso que cuando yo cojo un espejo, ¿a quién veo? A mí, ¿cierto? Si yo cojo un espejo, ¿a quién voy a ver? Voy a ver a Carolina. Pero nosotros, hacernos hijos de Dios, en el momento que yo cojo un espejo, ¿debo reflejar a quién? A Cristo. Debo reflejar a Cristo. Mi caminar diario debe reflejar a Cristo. Mi hablar debe reflejar a Cristo. Mis pensamientos aún deben reflejar a Cristo. Porque dice la palabra, Él es mi siervo, Él es mi elegido, Él es mi amado, quien me complace. Y pondré su espíritu sobre Él. Entonces, si tengo su espíritu, ¿a quién debo reflejar? ¿A quién? A Jesús. No puedo reflejar a alguien que no conozco. No puedo creer y desear imitar a alguien si no sé quién es. Entonces, para poder recibir esa afirmación, debo conocer lo que dice Él de mí. Y esto dice Dios de mí. Eso está diciéndote hoy Dios a ti, que te puso un sello especial, que eres su hijo amado, que eres único. Vamos a mirar. Como seres integrales, pues todo hace parte de nuestra formación y estamos recibiendo información de todo lado, y eso que recibimos forma nuestro carácter, nuestra personalidad, lo que somos. Entonces, lo primero que reafirma nuestra identidad y lo que somos es Dios. El segundo soy yo mismo. Yo, lo que yo pienso, lo que yo creo, lo que yo deseo, eso también me reafirma. Muchas veces nos creemos poco o nos creemos más. Muchas veces creemos que, pobrecito yo, es que no tengo a nadie que me ame, o es que la circunstancia que viví, o es que la situación es tan difícil, mire que me pasó esto y esto, y nos quedamos ahí. Y eso que creo yo de mí mismo, también va a hacer que yo reaccione, actúe o genere en mi vida dolor y malestar, y eso sea una bomba de tiempo ahí, guardando cosas que tal vez no me alimentan. Entonces, lo que yo creo va a ser parte fundamental para saber qué creo y cómo debo vivir. Hoy Dios te está diciendo que tú tienes que creer y vivir lo que dice Dios, no lo que dice Caro, no lo que dice los medios de comunicación, no lo que dice tu amigo, tu familia, tu mamá, tu papá. Tú debes creer lo que eres, que dice Dios de ti. Tus pensamientos pueden decir que
eres el peor, puede decir que eres aún, no sé, con algún trastorno, con alguna dificultad, o puedes creerte mejor, que también hay que tener cuidado con eso. Dios es un Dios de orden y de equilibrio. Ni puedo creerme más, ni debo creerme menos, porque es lo que Dios dice que yo soy. Quiero que vayamos a la palabra, al siguiente versículo, Romanos 12, 3, ¿listo? Dice, ninguno se crea mejor de lo que realmente es. Sean realistas al evaluarse a ustedes mismos. Háganlo según a la medida de fe que Dios les ha dado. O sea, yo tengo que tener claro quién soy a la medida de Dios. Tengo que tener claro quién soy yo en Él. Ni más ni menos, sino lo que Él dice que yo soy. Que ya estamos viendo que nos está diciendo que somos sus hijos, que somos amados, que nos ha puesto su Espíritu Santo y que tiene gran gozo de nosotros. Gran gozo. Cada vez que tú vives y crees a la manera que Dios dice, el Padre se regocija por ti. El Padre hace fiesta ya, porque cree que lo que hizo en ti y lo que soñó contigo se está cumpliendo. Y que no es casualidad o que fue por error. Entonces tú eres el que decides de qué te vas a alimentar y de en dónde vas a permitir que nuestro buen Dios ponga ese sello que proviene de Él. Entonces, ¿tenemos que ser equilibrados? Claro que sí, tenemos que creer lo que dice Él. Bueno, otro contexto que nos alimenta nuestra afirmación, pues es nuestro contexto familiar, ¿no? De ahí a veces se genera mucho dolor, porque es el contexto más cercano, porque es el contexto donde estamos día tras día, donde me levanto, me acuesto, donde llego, y es a veces el contexto que mejor me conoce, ¿cierto? El que sabe mis habilidades, mis defectos. Y en ese contexto a veces se lastiman. A veces en ese contexto se permiten cosas que distorsionan el propósito de Dios y distorsionan lo que Dios quiere que tú creas y vivas. En ese contexto a veces lastimamos sin darnos cuenta, o a veces por nuestro temperamento actuamos de X manera que lo que hacemos es colocar heridas y lastimar y romper. Entonces, no sé, no conozco tu vida y no sé cómo es tu contexto familiar o de qué contexto familiar provienes. No lo sé. No sé si tal vez en tu infancia creciste con dolor. No sé si has tenido vacíos en tu mente y en tu corazón que te han dejado estancado. Porque cuando yo no estoy bien reafirmado ahí, eso me estanca, me limita y no me deja seguir a la meta, sino quedo ahí quieto, en stand-by, como cuando uno jugaba congelados. No sé si en Venezuela jugaban congelados y uno congelado y quedaba así, quietico. Así pasa. Cuando nosotros no recibimos una afirmación correcta en nuestro contexto familiar, quedamos así, como en congelados, quietos, porque ahí es donde nosotros nos nutrimos, ahí es donde recibimos y nos hacen, nos ayudan a formar básicamente. Entonces quiero que pues tú ahí en este tiempo estés pensando y pidiéndole a Dios que traiga a tu mente y a tu corazón y te revele si tal vez hay cosas de tu pasado, si hay cosas que aún no has solucionado. Pide, Señor, tal vez tengo dolor porque de pronto un abuelo, una abuela me dijo algo que me hicieron herir, me afirmaron incorrectamente, tal vez mi papá no estuvo en mi proceso de crecimiento y de formación y he repetido eso, o tal vez este modelo fue así, o X, no sé, pero pídele al Señor que traiga revelación si en este contexto tú no has sido bien afirmado. ¿Ok? Vayan ahí pidiéndole al Señor que les revele. Vamos a mirar, bueno, aquí quiero que hablemos un poquitico de una historia que encontramos en Timoteo, que es la vida de Timoteo. Timoteo tuvo dos personas maravillosas que lo ayudaron a afirmar positivamente, que era su madre y su abuela. Eunice y Loida
formaron a Timoteo y le dieron lo que él necesitaba para que avanzara el propósito que Dios tenía para él. Él necesitaba ciertas cosas que mamá y abuela se lo brindaron. Y pudo cumplir con lo que cada cosa que Dios determinó que él hiciera. Entonces, si tú tienes hijos, sobrinos, nietos, hermanos, esposa, mira cómo estás alimentando. Como les decía, es la mejor inversión que tú puedes hacer, afirmar de la forma correcta, es lo mejor. Tú vas al banco y sacas dinero, tú vas y dices necesito tal cosa, ¿cierto? Entonces, qué rico que tú puedas invertir en las otras personas lo que es correcto. Una afirmación que proviene de Dios, para tener esa base y esa solidez de saber cómo Dios quiere que viva y cómo Dios quiere que yo hable. Amén. Bueno, vamos a mirar el versículo Efesios 6:4, por favor. Porque a mí se me corrió, pero es que, perdón. Sí, Romanos. Dice: padres, no hagan enojar a sus hijos con la forma en que los tratan, más bien críenlos con la disciplina e instrucción que proviene de Dios. Yo aquí no estoy diciendo que no hay que corregir, porque a veces se puede malinterpretar eso y decir no hay que corregir. No, la palabra de Dios es clara. El padre que ama, corrige, ¿cierto? Pero tenemos que hacerlo a la manera de Dios, porque a veces en esa corrección lo que hacemos es dañar vidas, lastimar, y que esa herida a veces no se ve a corto plazo, sino a mediano y a largo plazo. Entonces, tenemos que pedirle al Espíritu Santo que nos ayude a criarlos como Él quiere, en la forma correcta. Muchos pueden decir, no, pero pues que yo no tengo hijos, o ya mis hijos ya están casados, ya no están en la casa, pero quiero que entiendan que la afirmación no solamente es para un niño o para un preadolescente o para un adolescente, porque a veces creemos que cuando se habla de identidad, de autoestima, de afirmar, es para los que están ahí. No, todo ser humano necesita afirmar, todo el tiempo, constantemente, todos. No hay una edad determinada que diga, yo ya estoy producto terminado y no necesito nada. No, todos los días necesitamos afirmarnos, todos los días necesitamos escuchar lo que Dios quiere decirnos. Yo creo que aquí no hay nadie que diga, a mí me encanta que me traten mal, ay, qué rico que llegue a la casa y me digan algo feo. Nadie, ¿cierto que no? Todos queremos sentir ese amor, ese apoyo, ese respaldo, esa palabra de ánimo, esa palabra de aliento, esa palabra que levanta, todos. Entonces yo te invito a que tú seas partícipe del propósito de Dios, de invertir efectivamente, invertir a la manera de Dios, darle ese oxígeno que necesita todas las áreas de tu vida, afirmando a la gente positivamente a la manera de Cristo. Amén. ¿Sí? ¿Lo creen? En la primera reunión, les voy a contar algo. En la primera reunión yo hablo a veces, sí, y mi esposo, mi amor, pero tú ¿por qué regañas? Y yo, bueno, ¿viste? Pues, como he trabajado en colegios, sí, ustedes saben. Entonces fue y me dijo, mi amor, no grites, no regañes. Y yo, bueno, no voy a regañar. Por eso estoy más regulada. Bueno, perdón, era un paréntesis. Vamos a ver el otro contexto, que es el contexto social. Bueno, en el contexto social todos somos seres sociales, ¿cierto que sí? De pronto hay algunos que les gusta estar más solitos, pero independientemente que tiene esa característica, es sociable, porque hace parte de una sociedad, de una comunidad, ¿cierto que sí? Hace parte de una ciudad, parte de un país, parte de una familia, hace parte de. Entonces, como seres sociales, tenemos que tener claro que yo doy y recibo, ¿cierta? Esa inversión. Yo voy a afirmar a los que están a mi alrededor. Yo voy a afirmar a mis compañeros, a mis amigos, en el caso de los chicos, pues los maestros, los profesores de universidad, de colegio, ellos me afirman, ¿cierto? Entonces, como seres sociales recibimos esa afirmación y ahí también tenemos que tener claro que a veces no recibimos la afirmación correcta. Como muchos años, trabajé 10 años en un colegio
Y yo luchaba a veces con los profes, aunque no soy regañona. Entonces, a veces, haga. Digo, obviamente que sí, pero hay que reafirmar lo bueno. Si tú le dices a un niño que está en formación, usted sí es desobediente, usted no sé qué, ¿qué hace el niño? Se cree el cuento, se lo cree. Y el niño dice, ay, yo soy eso, entonces, ¿para qué cambio? No le ve sentido de cambio, porque le están reafirmando eso que él ya hace. Entonces le están reafirmando, tú eres eso. Entonces, ¿va a tener sentido de que cambie? No va a querer, porque se siente cómodo. Si lo haces, le gusta. Si lo haces porque le gusta y se siente cómodo en cierta medida. Y si yo se lo reafirmo, entonces tenemos que ser sabios de cómo vamos a reafirmar a nuestro entorno. Reafirmar qué voy a invertir en él o en ella, qué le voy a decir. Sí, tal vez, obviamente, tú tienes esa falla, vamos a corregir, vamos a manejar, vamos a hacer esto, no reforzando lo negativo. Si tú refuerzas lo negativo en una persona, la consecuencia no va a ser la correcta, ¿sí? Va a ser el resultado desagradable, doloroso y triste. Y después todos nos sentamos a llorar, porque no recibimos lo que queríamos ver a esa persona o ese producto terminado. Entonces, vamos a mirar Proverbios, el versículo siguiente. Bueno, vamos a Proverbios 16:24, que dice, las palabras amables son como la miel, dulces al alma y saludables para el cuerpo. Las palabras amables son como la miel, dulces al alma y saludables para el cuerpo. Qué rico. Bueno, yo sé que a veces hay gente que no le gusta mucho el dulce, pero la sensación del dulce es agradable, ¿cierto? Es rico. Y si yo tengo aquí miel y te digo, ven, coge un pedacito, mete tu dedito a la miel es pegajosa, ¿cierto? Nos la metemos y es suavecita, tiene un sabor agradable. Entonces, ¿aquí qué nos está diciendo Dios? Que mis palabras deben ser así. Mis palabras deben ser como la miel, dulce, suave, que afirme, que sea esa palabra que Dios quiere que esa persona reciba. Si yo les digo, si este versículo dijera, las palabras amables son como el limón. Uno habla de limón y, ¿cierto que a veces solamente la palabra limón le genera a uno por aquí algo? O pues a mí me pasa eso. Entonces, imagínense en las palabras como el limón, sería algo áspero, algo desagradable, algo amargo, ácido, algo que, ¿cierto? ¿Qué tal si todo el tiempo nos afirmaran así? Uno estaría como en un choque total, a toda hora. El Señor quiere que nuestras palabras sean dulces, que sean como esa miel, que sean agradables. Todos los contextos nos alimentan y nos forman, todos. Nos forman a nivel emocional, a nivel psicológico, a nivel espiritual, a nivel social, en todo, porque somos integrales. Entonces, tenemos que tener claro de dónde provengo yo y para dónde voy y quién me está afirmando. Porque si yo no tengo la afirmación correcta, el propósito de Dios se va a ver distorsionado. Ya, listo. Quiero que miremos aquí esta frase. Como flores hermosas con color, pero sin aroma, son las dulces palabras para el que no obra de acuerdo a ellas. Miremos bien esa frase. Como flores hermosas con color, pero sin aroma. Son las dulces palabras para los que no obran de acuerdo a ellas. Ahí habla, una palabra clave en esa frase es coherencia. Coherencia. Lo que yo hable, lo que yo diga debe ser coherente. Yo no puedo decir, esto es una flor linda, tiene color, pero huele a frijoles. No, ¿cierto que no? Esta flor tiene un aroma específico, esta flor tiene un color específico porque Dios la creó así. Así deben ser nuestras palabras, coherentes. Si yo digo, es blanco, pero actúo como negro o viceversa, ¿hay coherencia? ¿Estoy reafirmando? Sí estoy reafirmando, pero no a la manera que Dios quiere.
Ya, Dani, ¿me ayudas? Gracias. Bueno, ya miramos qué es la afirmación, quiénes nos afirman, y el segundo punto es consecuencias de no tener la afirmación correcta. ¿Qué pasa cuando yo no estoy reafirmado correctamente? ¿Qué sucede en mí? ¿Será que pasa algo? Claro, ¿cierto? Causa y efecto. Todo sucede por algo, ¿cierto? Nada es porque sí. Entonces vamos a mirar qué dice. Bueno, cuando nosotros no recibimos la afirmación correcta, no nos vamos a aceptar como somos. Vamos a tener luchas internas, vamos a tener ansiedad, angustia. Y ahí yo quiero que tú entiendas que a veces nosotros creemos que mostrar nuestra debilidad es que ya perdimos. A veces creemos que si yo muestro que tal vez tengo una falencia o una carencia, me van a caer encima. Y quiero invitarte a ti que entendamos que es Dios el que renueva, cambia, restaura, y es Dios el que hace todo nuevo. Y si nosotros creemos que Él hace todo nuevo, no tenemos que ser claros y consecuentes con lo que vivimos y entender que podemos tener nuestras luchas. Todo ser humano tiene luchas, ¿o no? ¿Todos tienen alegrías? Sí, ¿cierto? ¿Todos tenemos tristezas? ¿Todos tenemos algo que nos preocupe? Claro, porque somos humanos y como seres humanos vivimos en un mundo donde sentimos, donde tenemos cosas buenas, cosas difíciles, pero ahí es donde debemos entender que en esa lucha, si yo tengo una lucha interna por lo que he vivido, eso es, como les decía al comienzo, una bomba de tiempo. La olla express, uno la pone a pitar y, ¿cierto? Y cuando ya están los frijoles, ¡pum! ¿Cierto que sí? Dani se ríe. Entonces, va a haber un momento donde ¡pum! Explote todo. Así pasa con nuestra vida emocional, espiritual. Si nosotros no dejamos que el Espíritu Santo obre, vamos a estar en una constante lucha espiritual. Luchando. Y esa lucha no nos va a traer libertad. Esa lucha tal vez nos va a hacer vivir de doble. Aquí soy así, aquí yo soy acá y aquí así. Y Dios quiere que seamos íntegros. ¿Qué quiere Dios que seamos? Íntegros. Todos tenemos una historia de vida, todos tenemos algo que nos afecta, claro que sí. Pero el Espíritu Santo entra y cambia todo. Y Él quiere que hoy, todo lo que yo les decía al comienzo, que fueran pensando si de pronto en algún momento no recibieron lo que era, sigamos ahí pensando. Señor, revélame en dónde tal vez yo no fui afirmado correctamente. Quiero que miremos 1 de Pedro 5:7, por favor. Pongan todas sus preocupaciones y ansiedades en las manos de Dios, porque Él cuida de ustedes. 1 de Pedro 5:7. ¿Pongan qué? Todo. Él no está diciendo ahí, pongan solamente la parte espiritual o pongan solamente su familia. No, aquí dice, pongan todas sus preocupaciones y ansiedades en las manos de Dios, porque Él cuida, ¿de quién? Diga, de mí. Dios cuida de mí. A Él debo ir. A Él. Él es el sustento. Él es el que me liberta, me trae libertad. Son los ríos de agua viva. Él solo puede hacer eso. Y dice aquí, pongan todas sus preocupaciones y ansiedades en las manos de Dios. Porque Él cuida. Él cuida todo eso de ustedes. Aquí no se trata si voy a X terapeuta, voy aquí o aquí. No, solo el Espíritu Santo tiene el poder de renovar todo lo que está de pronto mal. Eso que está quebrantado, el Espíritu Santo quiere restituirlo. Eso que está destruido, Dios quiere renovarlo. Eso que tal vez tú has cargado por años y no has dejado eso por muchas circunstancias o situaciones, el Señor hoy quiere que tú le entregues eso a Él. ¿Ustedes lo creen? Dios quiere que yo viva y crea a su manera, ¿cierto? A la manera de Dios. Entonces tengo que entender que Él pide algo de mí, ¿cierto? Entonces vamos a mirar al siguiente. Ahí tenemos otra
Otra consecuencia de no recibir una buena afirmación es repetir patrones, conscientes o inconscientes. El modelo que yo recibí, eso es lo que voy a repetir. Queramos o no queramos, ¿cierto? Porque constantemente estamos en un proceso de aprendizaje. Y nosotros no aprendemos solamente por medio de discursos, aprendemos viendo, ¿cierto? Aprendemos escuchando, aprendemos de lo que hablan, aprendemos cuando intervienen todos nuestros sentidos. Entonces, en esa intervención de todos nuestros sentidos, y si estoy en un proceso de aprendizaje, pues pienso que somos como esa esponjita, ¿cierto? Una esponjita uno la pone en una mesa con agua, ¿qué hace esa esponjita? Absorber toda esa agua. Así es el proceso de aprendizaje, absorbemos todo. Y no es solo para un niño, para todos, porque no hay un producto terminado. Día a día Dios nos está formando, día a día Dios nos está enseñando y formando en nosotros y que aprendamos de Él. Entonces, como esa esponjita que absorbe todo, todos somos así, todos somos así. Y si lo que yo estoy chupando no es lo correcto, pues ¿qué voy a dar? ¿Eso que chupé? Si yo cojo la esponja y la exprimo, ¿qué va a sacar? ¿Jugo de naranja? No, para nada, sale agua. Si lo puse en agua, sale agua. Entonces, quiero que tú pienses, ¿qué estoy haciendo? ¿Mi vida es coherente? ¿Mi vida habla la manera que Dios quiere que yo hable? Entonces, pilas con lo que estamos dando, porque eso puede traer heridas a tu vida y a la vida de los que te rodean en alguno de los contextos que te desenvuelves como ser humano. Otro es la raíz de amargura. Si tú no recibes la afirmación correcta, vas a estar amargado y vas a compararte y vas a hacer, este sí tiene, yo sí no tengo, a este le dieron amor, a mí no me dieron amor, a este le hablan con cariño, a mí me hablaron a gritos, y eso trae dolor. Yo les decía que es como coger un cordón y hacer varios nudos, ¿cierto? Y a veces sacar todos esos nuditos y se quedan apretaditos, es difícil. Entonces, recuerden que la raíz de amargura trae gozo, trae amargura, tristeza. ¿Qué decía el primer versículo que habíamos leído en Mateo? Que nuestro Padre le daba ¿qué? Gran gozo. Decía el primer versículo. Entonces, ¿lo que tú haces da gran gozo o da amargura? ¿Lo que tú haces bendice, construye o destruye? Construye. Entonces, miremos y pidémosle al Espíritu Santo que nos ayuden a poder entender eso. Vamos a leer el versículo siguiente, Mateo 6:14. Dice, si perdonas a los que pecan contra ti, tu Padre Celestial te perdonará a ti. ¿Cierto? ¿Lo creen? ¿Será que tenemos que perdonar? Claro que sí. Si tal vez en mi proceso de formación, en ese proceso de aprendizaje, no recibí lo correcto, es el momento de perdonar. Es el momento de soltar eso. Yo siempre digo que el que no perdona es como el que se mantuviera en una cárcel. Está ahí encarcelado. Y eso no deja avanzar. No deja ir a lo que Dios quiere que tú hagas. Te cohíbe y te deja, como les decía, en stand-by, congelados. Perdona. Nuestro Padre que está en los cielos ya te perdonó a ti. Y ese proceso de perdón, de arrepentimiento debe ser diario. No quiere decir que yo hoy ya, Señor, perdóname, y borrón y cuenta nueva. Constantemente tenemos que ir a su presencia a clamar ese perdón y ese arrepentimiento genuino. Y así como nosotros queremos ser perdonados, tenemos que perdonar tal vez a los que no me han dado o no me han afirmado de la forma correcta, por mi bienestar y el bienestar de los que están a mi alrededor. Porque si no, grave. Vamos a leer la siguiente frase. Y quiero que todos lo leamos. ¿Listo? Recuerden que tengo ahí como la inclinación de profesora. Entonces vamos a leer. Los vacíos generan dolor. ¿Lo creen? Los vacíos generan dolor. ¡Ay! Claro, ¿a quién no le duele que su papá no estuvo presente? ¿A quién no le duele que le dijeron de pronto cuando pequeño que no iba a ser nadie en la vida? ¿O a quién no le duele que le tocó
luchársela para poder salir adelante? A todos, ¿cierto? El que haya vivido eso dolió y distorsiona el propósito de Dios. Pero eres tú el que permites si eso te deja ahí. Salud. Vamos a mirar el tercer punto, ¿listo? Estoy en todo, sí. Beneficios de recibir una buena afirmación. ¿Qué pasa cuando yo recibo una buena afirmación? Obviamente voy a saber quién soy en Dios, voy a creer en sus promesas, voy a creer lo que dice aquí que soy yo. ¿Qué me estaba diciendo? Que soy a su imagen y semejanza, que fui creado para buenas obras. Voy a saber que no soy cualquier persona. Cuando yo soy afirmado correctamente, voy a creer en lo que Dios dice. Voy a tener una buena autoestima, voy a tener respeto hacia mí mismo, voy a tener confianza, fe, esperanza, ¿pero en quién? ¿En mí? En Dios. Voy a creer que en Él, si tengo una afirmación correcta, voy a creer que en Él soy una nueva criatura. Voy a creer que Él me formó y me creó para su propósito. Aquí en el cuarto punto, quiero contarte que a través de Cristo tú recibes la paternidad de Dios. A través de Cristo tú recibes la paternidad de Dios. ¡Guau! Hagan así, ¡guau! ¡Qué rico! ¿No les parece chévere? Ay, no. ¿No les parece chévere? ¡Ah! ¡Súper! Claro, porque a través de Cristo yo recibo la paternidad. La paternidad de Dios. ¿Qué quiere decir esto? Que Dios es mi padre, mi sostén. Yo estaba mirando que padre en griego significa pater. Y eso significa que es nutridor. Me da, me sostiene. ¡Wow! Si yo he vivido en una mala afirmación, Dios me está diciendo, hey, para un momentico. Por medio de Cristo tú tienes el mejor. Por medio de Cristo tienes el que quieres reafirmar en ti lo que tú eres. Por medio de Cristo tú puedes creer que eres una nueva criatura. Puedes creer que ese cordón de amargura es cortado. Puedes creer que Él soñó contigo. Puedes creer que su propósito es bueno, agradable y perfecto. Solo por Cristo la recibimos. Y el recibir esa paternidad de Cristo nos da descanso y confianza. Y nos da restauración, renovación, restitución. Porque sé que aunque padre y madre me dejaren, con todo el Señor me recogerá. Sé que aunque no recibí lo que yo quería recibir, ahí está Dios. Sé y creo que Dios es el único que puede transformar vidas. Aquí es de creer y confesar y saber y entender que es Dios el que hace su obra. Que el día que yo fui lastimado, el Espíritu Santo estaba ahí. El día que tal vez en mi niñez viví con dolor, con circunstancias difíciles, y eso lo he repetido, el Espíritu Santo, Dios no se hizo el de la vista gorda. Ahí estaba el Espíritu Santo. Pero ¿qué dice? Que yo tengo que creer, tengo que aceptar a Jesús en mi corazón. Y recibo la promesa que por Cristo tengo la mejor paternidad. Por Cristo tengo el mejor papá. Tengo el mejor modelo. Hablábamos de modelos, ¿cierto? Entonces, si yo recibo a Cristo en mi corazón y hago que Él sea partícipe de mi vida, voy a reflejarlo. Y voy a dar y voy a nutrir donde yo esté a la manera de Cristo. Donde Dios te coloque, en el lugar que sea, debes entender que tú tienes la gran responsabilidad, la obligación de nutrir. Y nutrir a la manera de Cristo. Si deseas escuchar este u otros mensajes, síguenos a través de nuestras redes sociales y no olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube. Dios te bendiga.